Hola a todos, mi nombre es José Javier García Madariaga. El tema de este video es la supervisión bancaria Comisión de Basilea. Como requisito de la materia Legislación de Negociaciones Financieras, Maestría en Administración de Empresas, mención Finanzas, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, profesora Amaralis Bautista. El Comité de Basilea o Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, por sus siglas en inglés BCBS, es la organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria cuya función es fortalecer la solidez de los sistemas financieros. El BCBS es el principal organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y constituye un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. Su mandato es mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad financiera. Normalmente se reúne en el Banco de Pagos Internacionales, BPI, en Basilea, Suiza. Sus reuniones plenarias se celebran 4 veces al año. El comité se refiere a menudo como el comité de BPI debido a su lugar de reunión. Basilea es una ciudad suiza ubicada en la frontera con Francia y Alemania, la tercera más poblada del país, 177.595 habitantes. La ciudad de Basilea es la segunda economía más grande de Suiza, después de la ciudad de Zúrich, y tiene el PIB per cápita más alto del país. Basilea es uno de los centros mundiales de la industria farmacéutica. En términos de valor, más del 94% de las exportaciones de bienes de Basilea se realizan en los sectores químicos. El comité formula las normas generales de supervisión y directrices y recomienda las declaraciones de buenas prácticas en la supervisión bancaria. Sus recomendaciones plasmadas en los acuerdos de Basilea no son de obligatorio acatamiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que este comité solo hace recomendaciones que no son de obligatorio acatamiento para las entidades. El BCBS lleva a cabo su mandato a través de las siguientes actividades: intercambiar información sobre la evolución del sector bancario y los mercados financieros con el fin de detectar riesgos actuales o incipientes para el sistema financiero mundial. Compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para propiciar un entendimiento común y mejorar la cooperación internacional. Establecer y promover normas internacionales, directrices y buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria. Abordar las lagunas de regulación y supervisión que planeen riesgos para la estabilidad financiera. Vigilar la aplicación de las normas del BCBS en los países miembros y otros países con el fin de asegurar su aplicación oportuna, uniforme y eficaz y contribuir al fomento de las condiciones equitativas entre los bancos con actividades internacionales. Consultar con los bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria no pertenecientes al BCBS para tener en cuenta su opinión en el proceso de formulación de políticas y fomentar la aplicación de las normas directrices y buenas prácticas del BCBS en países no miembros, y coordinar y cooperar con otras entidades normativas y organismos internacionales del sector financiero, en particular aquellos que promueven la estabilidad financiera. Este comité fue creado en el año de 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los 11 países miembros del grupo de los 10, G10, en aquel momento. Actualmente el Comité de Basilea está formado por 27 miembros. Ellos son Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía, reuniendo a los bancos centrales de estos países 4 veces al año.
El Comité de Basilea tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre del Bankhaus en Alemania en 1974. Dicho banco fue cerrado por el Banco Central Alemán, el Bundesbank, por sus importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. Como consecuencia de tal cierre intempestivo, la liquidación y compensación de un número considerable de operaciones internacionales quedó sin realizarse porque el Chase Manhattan, banco corresponsal de Hertha de Estados Unidos, se rehusó a cumplir con órdenes de pago y cheques girados contra las cuentas de dicho banco. Estas difíciles circunstancias por poco condujeron al colapso del sistema de pagos estadounidense y del sistema financiero internacional. En dicho contexto y con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional, los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los países que conformaban el G10 establecen el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios internacionales, que eviten la ocurrencia de crisis similares en el futuro. En el Comité de Basilea, los países son representados por sus bancos centrales y también por la autoridad que tiene la responsabilidad formal de la prudencial supervisión del negocio bancario en los casos que el Banco Central no la tenga. El Comité no posee ninguna autoridad de supervisión supranacional formal y sus conclusiones no tienen fuerza legal. Sin embargo, el Comité formula amplios estándares y pautas de supervisión y emite declaraciones de mejores prácticas con la expectativa de que las autoridades de supervisión individuales tomen medidas para ponerlas en ejecución con los arreglos que mejor se adapten a cada sistema nacional. De este modo, el Comité anima a una convergencia hacia estándares comunes sin una armonización detallada y busca un respaldo para sus iniciativas más importantes. Para alcanzar ello, el Comité ha publicado una amplia serie de documentos desde 1975. Entre los principales temas tratados por el Comité se encuentra el buen gobierno corporativo, el manejo del riesgo de crédito, el manejo del riesgo de tasas de interés, el manejo de la liquidez, el manejo del riesgo operativo, el marco de los sistemas de control interno, la continuidad operativa, entre otros. Todas estas recomendaciones usualmente han sido denominadas principios básicos. El Acuerdo de Basilea I se firmó en 1988. Se crea la relación de solvencia. Estableció unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria con el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser 8% del total de los activos del riesgo, crédito, mercado y tipo de cambio sumados. El Acuerdo de Basilea II, aprobado en el 2004, desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias ampliaran calificaciones de riesgo basado en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado. El Acuerdo de Basilea III, aprobado en diciembre del 2010, intentó adaptarse a la magnitud de las crisis económicas, atendiendo a las exposiciones de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos hizo que se establecieran nuevas recomendaciones como endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad de volumen de capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas, modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real, constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitan hacer frente al cambio de ciclo económico.
inducción a un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia. En diciembre del 2017, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el documento Basilea III, finalización de las reformas post-crisis, el cual se ha venido conociendo como Basilea IV, aunque Basilea lo denomina Basilea III, segunda fase. El conjunto de medidas adoptadas en esta iniciativa complementa las tomadas en 2010 con la primera fase, y ambas van orientadas a promover bancos y sistemas bancarios más resistentes. Luego de las lecciones aprendidas con las crisis financieras internacionales de 2008 y a disminuir la variabilidad en los activos ponderados por nivel de riesgo y en los indicadores de solvencia. La segunda fase está orientada especialmente al denominador de la relación, a los activos ponderados por nivel de riesgo, y en este sentido plantea reformas en los enfoques de los riesgos de crédito operacional, ajuste de valoración de créditos y pisos de capital. Basilea ha destacado la conveniencia de la implementación oportuna, consistente y completa de estas reformas para conseguir coeficientes de capital ponderado por riesgo que sean transparentes y comparables y que permitan a las partes interesadas evaluar su perfil de riesgo. Esto todo para este video. Muchas gracias y hasta el próximo.